Radio 13 Televisión presenta la entrevista con Javier Solórzano. Oye, para ir cerrando, hay dos o tres problemas graves. Da la impresión de que la ciudad, como nunca, está cargada de tránsito de automóviles. Y da la impresión de que algunas soluciones que se plantearon, no pienso solamente en los segundos pisos, pienso, por ejemplo, tan concreto como la salida a Cuernavaca por Insurgentes, que se hace un embudo verdaderamente absurdo, ¿no? Hasta los propios ciudadanos de ahí dicen, ¿a quién se le ocurrió hacer esto? Está una universidad como la Universidad Intercontinental, está la salida a la carretera Cuernavaca, se juntan muchas cosas. Te metes al periférico y da la impresión de que no caminas. ¿Tenemos solución? Ahora sí que, parafraseando aquel, ¿tenemos remedio? O sea, es que ir en el coche significa ya... pues bueno, saber que uno va a quedarse en el automóvil 1 hora o 2 horas. Imagínate, por ejemplo, ir a tomar el circuito, tomar Churubusco con rumbo al aeropuerto, donde se está construyendo en Ermita la parte del metro. ¿Algún día terminaremos todo esto? ¿Podremos caminar los ciudadanos en los automóviles? ¿O de plano ya, pues quedémonos sin coches? ¿Qué hacemos? Mira, déjame decirte cómo está la estrategia. Lo que estamos haciendo es hacer crecer el sistema de transporte público lo más rápido que podemos. O sea, por ejemplo, Metrobús ya ahorita está transportando 500,000 de gente al día, de las cuales el 26% tienen automóvil, pero ahora usan el Metrobús. Es decir, en alguna combinación. Ahí sí es una combinación. Sí, de acuerdo a lo que les hemos preguntado a los usuarios. Vamos por la línea 3 ahora, a pesar de los líos presupuestales, vamos por la línea 3. ¿Qué irá de dónde a dónde? Vallejo-Tenayuca. Es decir, conectas Insurgentes Norte hacia Tlalnepantla. Ese es el objetivo. Por la parte de atrás. Sí. Entonces eso ya vamos a arrancar la obra. Luego la línea 12, bueno, pues tú sabes, conecta de Mixcoac hasta Tláhuac, o sea, atraviesa casi todo el sur de la ciudad. Para conectar todas las líneas del metro es otra alternativa adicional. ¿Qué espero hacer? Que entre el Metrobús y el metro lleguemos a un promedio de kilómetros, donde el Metrobús y trolebús como en el eje central, que también ya está funcionando. En fin, que tú sumando eso tengas más o menos las mismas opciones que tendrías en una ciudad como París. Eso como, ¿qué kilómetros te da? ¿A dónde tendrías que llegar? Pues tendrías que llegar a más de 350 kilómetros. Hoy el metro en la ciudad tiene 200 kilómetros, el Metrobús ya vamos en 70 kilómetros. Entonces, ahí vamos, ese es el objetivo. Porque si no hacemos eso no vamos a tener salida, digo, a mediano plazo. O sea, los próximos años. Ahora, al mismo tiempo, lo que hemos hecho son algunas inversiones que nos han parecido, digamos, indispensables en el corto plazo, respecto a cómo podríamos mejorar vialidades que están ya estructuralmente agotadas. El sur de la ciudad es un caso, está estructuralmente agotado, es decir, tienes mucho más vehículos que vías de acceso. Entonces, este año terminamos circuito interior, hicimos 5 puentes, constituyentes hicimos 6 desniveles para hacerlo continuo. El año que entra tenemos que hacer una intervención en la zona Tlalpan que estás tú ahora mencionando, y estamos trabajando en el norte y el oriente de la ciudad. Calle 7 en el oriente, que es Pantitlán, digamos, que es una zona muy compleja, y el norte la conexión hacia Catepec. Entonces estamos haciendo esas inversiones que diríamos, para resumir, de aquí, ¿qué tiempo nos lleva a construir una red de transporte público que empiece a llegar a los estándares de países o ciudades, como puede ser Barcelona, París, Londres, que son ciudades grandes, más o menos, digamos, parecidas a la nuestra? Pues nos va a llevar, si mantenemos el paso, todo este sexenio, quizás hasta entrado 1 o 2 años al siguiente gobierno. Bueno, mientras tanto, en ese lapso, mejoremos los puntos más críticos de la vialidad. Ahora, yo qué te diría, no tiene salida a mediano plazo esto con puros automóviles. O sea, ve la batalla del transporte público obligatorio en la ciudad. Es una batalla campal. Porque es no y no y no. Bueno, pues no tiene salida. O sea, si nosotros seguimos pensando que el futuro de la ciudad está en que metamos más automóviles, no va a funcionar. Es el 0.8% del territorio nacional, con más de 4 millones de vehículos diarios. Entonces, vaya, no sé cuántos pisos tendrías que hacer. No es un buen modelo. Eso es lo que quiero decir. Entonces tenemos que construir lo más rápido posible una alternativa de transporte efectiva, con sus cifras y con su plan, que es metro más metrobús, más corredores, más trolebús, todos esos sistemas en conjunto
te tienen que dar esa alternativa. Esa sería mi respuesta. El país en su conjunto tiene cada vez más ricos y menos, y cada vez más pobres y más. ¿Es la misma tendencia de la ciudad? En la ciudad se ha podido amortiguar, pero yo te diría, aquí hacemos la política social más amplia en términos reales de toda América Latina. Entre adultos mayores, ahora adoptamos una generación completa de chavos de prepa, son 230,000, que tienen becas de 600 pesos. Lo mismo otros programas sociales. Entonces, tenemos el sistema de transporte más barato del mundo, en fin. Toda esa política lo que te ha permitido es contener los peores efectos de la concentración y demás que estamos viendo en el resto del país. Sin embargo, debo decirte que si no logramos dar la batalla en 3 frentes principales para cambiar la política nacional, no vamos a poder modificar el patrón de desigualdad, incluso en la propia ciudad. Lo vas a poder amortiguar, no lo vas a cambiar. Sí. ¿Cuáles son? 1. Los ingresos públicos a la baja con el desastre de Pemex. La producción de petróleos mexicanos hoy es la mitad de lo que fue hace 2 años. El mismo día que nos dijeron eso, que nos decían, Cantarell ya se agotó, el mismo día British Petroleum hizo una conferencia y dijo, hemos encontrado el yacimiento más importante de los últimos años en el Golfo de México, a 400 kilómetros de Houston. Entonces nosotros vamos en una producción a la mitad y aquellos están aumentando su producción. Entonces, ese es un tema central, porque sin esos recursos no veo cómo los vamos a poder sustituir como país. Estás hablando de más de 200,000 millones de pesos al año. Bueno, segundo tema, no hay regulación alimentaria ninguna. Entonces, a mayor inflación en alimentos, que es inevitable, porque está entrando China y la India a grandes consumos de productos básicos, pues entonces lo que vas a tener es una gran regresión social. Quizás fue el principal elemento que llevó estos 2 años a un retroceso, la inflación en alimentos. Entonces ahí hay que tener otra política. Por último, han ido desarmando el sistema de seguridad social en vez de ampliarlo. Entonces eso va a ser otro elemento. Esos 3 elementos hay que cambiarlos, como podamos y lo más pronto que podamos. Y eso también tiene mucho que ver con el futuro de la ciudad. ¿Sí o no el 2% del impuesto? Yo lo veo francamente muy difícil de que se apruebe o de que se pudiera estar de acuerdo con eso, si ni siquiera se ha discutido todo lo que te digo ahorita. Sí. ¿No? Sí, sí. Bueno, pues, ¿qué onda? Hay una discusión mayor, ¿no? Es una discusión mayor. Sí, es una discusión de rumbo. ¿Hacia dónde vas? Sí, y en un momento como este, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? A ver, un chorro de llamadas. A ver, algunas leo. Sale Sí. Silvia Gutiérrez de Coyoacán. Señor Ebrard, lleva 1 año solicitando ayuda para personas discapacitadas. No he tenido respuesta. Señor Ebrard, señor Espinosa de Coyoacán. Ahora que pusieron cámaras en el metro, ya no hay vigilantes. Tengo un conocido que era de seguridad y lo despidieron que porque ya no había presupuesto. Pero sí hay para... Al contrario, tenemos policías bancarios en todas las estaciones, lo acabamos de ver ahí. Todas las estaciones están vigiladas, la línea 1, la línea 2, la línea 3, que son el 50% del transporte del metro. José Enrique Reyes de Iztapalapa. Señor Solórzano, lo invito a que lea el libro Los secuestrados de don Julio Scherer, que está muy bueno, por cierto. Es lo que pasa en Iztapalapa. Viene esto hoy en la crónica. No sé si tengas información, pero lo venía yo comentando hace un momento. Dice el profesor Antonio Hernández que el director de prepas del gobierno del DF es falso licenciado, que nomás estudió 6 meses y que, o sea, yo dije que era, ¿te acuerdas del síndrome de Alzati? Voy a verificar eso, pero sí, desde luego es una nota importante. Sí, bueno, ahí está, señor. Lo voy a checar y vamos a ver si es cierto o no es cierto. Sale. No han comentado nada sobre Cutzamala ahora que está lloviendo. ¿Las cosas están mejorando en Cutzamala? El Cutzamala tiene dice Guadalupe González. Sí, el sistema Cutzamala tiene una mejoría, pero no nos resuelve lo que nos falta de agua del conjunto de la temporada. O sea, que quiero decir que al final del día sí ha llovido algo estos últimos días, pero ya traíamos un faltante de 80 millones de metros cúbicos de agua. Entonces al final del día vamos a acabar quizá con un faltante relativamente o ligeramente menor, pero sí va a tener faltante. Es lo que aquí nos dijo Ramón Egger. Sí. Dijo, va a llover tarde, pero eso no nos va a resolver el problema.